Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta. Todo el equipo de Un Buen Día TV estamos muy agradecidos por su respuesta, por su interés. La verdad es que todo lo que compartimos, todo lo que trabajamos, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, porque tenemos muchas ganas de compartir cosas positivas para crecer, para aprender. Recuerden que la información nos hace grandes, la información nos ayuda a encontrar puertas. Entonces, todos los días acuérdate de compartir con nosotros tus experiencias, lo que te ha gustado, tus fotitos, qué te gustaría que platicáramos y sobre todo compartir con tus amigos para que se unan a esta comunidad, se inscriban a nuestro canal y cada vez compartamos más y más cosas para hacer de este programa un espacio, un rinconcito así rico para nosotros y compartir cosas positivas. Mi querida Erika, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, pues muy contentos porque bueno, pues a través de este programa, a través de esta plataforma podemos llevar información interesante, importante para toda la gente, y quiero que sepas que han sido niños, jóvenes, señoras, o sea, de todo tipo de personas quienes han estado muy atentos a nosotros y eso nos llena de mucha felicidad, de verdad. Vamos a platicar justamente con una especialista, mi querida Michelle Arechiga, que es nefróloga pediatra, y ella nos va a compartir pues todas estas dudas que tienes y, ¿por qué no? Si ahorita te estás conectando, no te despegues porque de verdad estar con esta especialista que nos va a platicar hoy en día de insuficiencia renal es súper importante. Así es. Fíjate que la capacidad que de repente pierden los riñones preocupa porque el porcentaje de la gente que tiene un problema de este tipo es muy grande y desgraciadamente de este porcentaje son muy pocas personas que saben que lo tienen. ¿No es así, doctora? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradezco muchísimo esta invitación, esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de poder brindar un poquito para todos esta información, porque es de suma importancia que podamos prevenir, ya que este tipo de enfermedades son enfermedades que son silenciosas y necesitamos ir un paso adelante de ellas para poder actuar con este tipo de manifestaciones desde niños hasta adultos. Así es. Mi querida Michelle, platícanos por qué o por dónde empezar, cuáles son los síntomas, porque sabemos que esta es una enfermedad silenciosa, pero ¿por qué surge esta enfermedad de alguna manera insuficiencia renal y todo lo que de ella se despliega, todas las secciones, o yo no sé, explícanos. Claro, la insuficiencia renal es cuando ya los riñones dejan de funcionar. Esto lo tenemos que ir viendo desde el nacimiento, porque desde el nacimiento podemos tener problemas congénitos que no se manifiestan hasta que no tenemos ya instalada la enfermedad. Y este tipo de enfermedades, por esta razón, tenemos que ir a la par con el pediatra que recibe al pequeño, porque gran incidencia de estas enfermedades son malformaciones congénitas, y estas malformaciones congénitas pueden ser detectadas desde el nacimiento y o también enfermedades que ya no son como tipo malformación congénita, pero que sí tienen que ver con enfermedades metabólicas genéticas que se van manifestando ya sea con talla baja o también enfermedades graves que tienen que ver con las terapias intensivas o inclusive la propia prematurez de un pequeño. Esto nos puede condicionar a que el número de nefronas, que es la unidad funcional del riñón, se vaya disminuyendo o no se desarrollaron adecuadamente, y por esa razón tener la posibilidad de tener esta enfermedad renal. Por eso es tan importante que a la par de que el pediatra vea a este niño que tiene estos factores de riesgo como la prematurez, o ya sea si ya tiene una malformación congénita renal, como se llaman valvas posteriores o un doble sistema colector, o algunas otras comorbilidades, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda que puede sufrir el bebé después del nacimiento, ya sea por haber tenido una infección muy importante y esta infección haberse complicado y tener que utilizar ciertos medicamentos, y estos medicamentos hacer un daño renal. Y si aunamos otras situaciones como por ejemplo la prematurez, pues entonces podemos tener así
estas posibilidades para que este niño posteriormente, ya sea en la adolescencia, si no es seguido, aunado al estilo de vida que pueda tener este niño, podamos tener ya un cese de esa función renal en la adolescencia y ya le podremos llamar una insuficiencia renal crónica o falla renal crónica. Es por eso tan importante que siempre que vemos ya al adulto con una enfermedad renal, nos cuestionamos cómo fue. ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo se puso tan grave de momento? Porque no fue de repente, no fue de repente, sino que esto se fue gestando y entonces como es silencioso, jamás a lo mejor dio como focos de alerta y pues uno no se da cuenta. Por eso es tan importante que sepamos que sí, definitivamente este tipo de enfermedades son desde la infancia y ya se manifiestan en la adolescencia o la adultez como el cese total, y desgraciadamente cuando ya se manifiestan es porque en realidad ya tenemos muy poca funcionalidad del riñón, recordando que el riñón es el que se encarga de filtrar toda nuestra sangre, eliminar las toxinas, quedarnos solamente con los nutrientes, y si eso no funciona, entonces esas toxinas van a acumularse en nuestro cuerpo y eso es lo que hace que empiece a haber síntomas, pero recordando que es hasta cuando la función del riñón ya es muy pobre y que ya no tenemos la posibilidad de hacer nada más que ofrecerles tratamientos de sustitución del riñón para que no tengamos el desenlace fatal como la muerte. Así es. ¿Pero qué tipo de síntomas puede presentar la persona, Michelle? Bueno, si son niños pequeños, la detención del crecimiento es lo primero que nos da un foco de alarma, ¿sí? Si son niños recién nacidos, bueno, si tienen otro tipo de comorbilidades como las que acabo de mencionar, pues ya nos dan un foco de alarma. Y por eso es tan importante tener una revisión anual hacia nuestros niños por el nefrólogo pediatra, porque ese nefrólogo pediatra va a hacer exámenes de laboratorio para poder descartar o para poder visualizar adecuadamente esa funcionalidad del riñón y para ir siguiendo si hay algún factor de riesgo que tengan estos niños. Ahora, si estamos hablando ya de adolescentes, que ya tenemos instalada la enfermedad, podemos hablar también de un cansancio excesivo, o sea, se duermen por las tardes cuando no lo hacían. También podemos hablar de vómitos sin explicarse por qué, porque bueno, no tenemos una infección o algo que lo pueda desencadenar. Empieza a haber un olor característico en este tipo de personas, pero estoy hablando justo cuando ya está instalada la enfermedad. Y también empieza a ponerse la piel con un tono diferente al que no tenía. Puede haber también escarcha en la piel, ¿sí? Esta escarcha se ve como si fuera resequedad, pero si rascamos, se desprenden partículas, ¿sí? Y eso no lo tenían los pacientes. Y bueno, ya cuando pasamos la adolescencia y que estamos viendo a los adultos, si tenemos enfermedades que sabemos que pueden ser las causantes de que este riñón esté cansado por estar haciendo a la par diferentes funciones, me refiero a las enfermedades que todos conocemos, que es la presión alta o hipertensión y la diabetes o azúcar alto, ¿sí? Porque es uno de los órganos que se va dañando con mayor facilidad por este tipo de enfermedades. Y aún así, si tenemos otro tipo de enfermedades que les llamamos inmunológicas, el órgano blanco siempre será el riñón. O sea que a lo largo de la vida tenemos que estar acompañados, además del pediatra, además del neonatólogo, además del internista, siempre del nefrólogo, porque el nefrólogo va a ir calculando esa funcionalidad y viendo qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, ya que hoy en día la prevención de este tipo de enfermedades es la salvación de tener que después hacer algunos ajustes. Ahora, ya cuando ya está en la enfermedad, pues también existen opciones.
Y estas opciones son una oportunidad de vida para este tipo de pacientes. Estas opciones van de la mano porque ya son un modo de sustitución renal. Y esto es muy importante que lo sepamos porque cuando ya hay este tipo de enfermedades, son enfermedades que no nada más dañan al paciente, sino que hacen un cambio de vida hacia toda la familia. ¿Sí? Se ve involucrada toda la familia, Claro. ¿no? Michelle, estás mencionando algo que es muy, muy importante y sobre todo es un hábito, es parte de nuestra cultura, prevenir. Hay síntomas que de alguna manera nos van alertando. La situación aquí con esta enfermedad, que lo veo porque lo acabo de vivir con mi papá, que desafortunadamente o afortunadamente los síntomas no son tan graves, ¿sí? O es un cansancio que te tire todo el día, sino que son como pequeñas gotitas, como pequeños destellos que se van marcando en nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, lo que platicas en la escarcha, como que se echa una siestecita y de repente cometemos el error de ir a remedios caseros, ¿no? Ahí está durmiendo, además, dale unas vitaminas, ¿no? En vez de ir a revisar qué está pasando y como tú dices, la prevención nos puede salvar la vida. Y sobre todo con un especialista, Adri, porque sí, como bien dices, tomamos la recomendación de la vecina, de la familia, y entonces eso solamente retrasa la atención y como que les cortamos ese campo de acción a quien nos va a tratar el problema. Ahora, también es muy importante que sepamos que algunos de los remedios caseros, algunos de los medicamentos que utilizan, exactamente de esas alternativas, dañan más la función del riñón. Y entonces, eso es muy importante saber que no tenemos que tomar nosotros las decisiones, sino ir con un especialista para que pueda adecuar qué es lo que sí le funciona a cada paciente. A eso también me refiero, como por ejemplo tomamos la decisión de tomar analgésicos con frecuencia para dolor de cabeza, para dolor de cuerpo. El cólico. El cólico, exactamente, y esto va mermando la funcionalidad del riñón porque hay personas susceptibles y quiero decir que estos medicamentos no son dosis dependientes. Quiero decir que estos medicamentos puede ser que si tú eres susceptible y tomas el medicamento, poco a poco va dañando una parte que se llama intersticio del riñón y entonces va generando a la larga un daño renal crónico. Y eso no lo sabemos y, por ejemplo, hay muchos deportistas que dicen, bueno, es que si yo era de alto rendimiento, ¿y por qué tengo este tipo de enfermedades? Pues bueno, sí, eras de alto rendimiento, pero además estabas añadiendo a lo mejor a tu dieta suplementos de proteínas y era susceptible para hacerlo. Entonces son las personas que vemos con enfermedad renal. Y ahora nos vamos al otro extremo, las personas que durante su vida, desde la niñez, han llevado un estilo de vida con obesidad, la alimentación no ha sido la adecuada, pues bueno, todo eso pasa directito por el riñón, además de dañar el corazón y dañar otro tipo de órganos, pero el principal, el que se ve afectado, es el riñón y podemos tener una enfermedad renal crónica, una falla renal. También es muy importante detectar a esos pequeños que vemos con, que se llama enuresis, que se hacen pipí en las noches, y que dicen es por chiqueado o es por... No, exactamente, hay que descartar una falla orgánica que esté sucediendo y que eso nos pueda dar a la larga o detectar una malformación congénita. Son un sinfín de enfermedades que les llamamos glomerulares, tubulares, intersticiales, que pueden desencadenar o la última etapa ser una falla renal crónica. Michelle, ahorita mencionaste algo muy importante. Hay que estar pendientes de los síntomas, pero también pendientes del cuidado. ¿Qué tipos o qué tips les podemos dar a nuestros amigos que nos están viendo? ¿De qué hábitos podemos poner en práctica para, si ya tenemos esta enfermedad, cuidar nuestro riñón o prevenir que esto a la larga, bueno, nuestros malos hábitos generen que se nos pueda desarrollar esta enfermedad? Bueno, pues lo primero es tener una alimentación adecuada. Hoy en día
ya tenemos la posibilidad de especialistas en nutrición renal y son excelentes, que nos pueden llevar de la mano sobre cómo comer y qué comer, inclusive cómo prepararlo para poder llevar una alimentación adecuada y que esto lo siga toda la familia, porque no nada más es la persona que padece esto, sino es añadir a toda la familia a esta situación, porque quiero recordarles que cuando existe uno hay que investigar y hay que ver a toda la familia, porque muy probablemente alguno otro personaje de la familia lo puede padecer. Entonces, el acudir a un nutriólogo o una nutrióloga con especialidad en enfermedad renal es muy importante. Y también ir viendo el crecimiento y desarrollo de los pequeños con su pediatra, hacer también mucho énfasis en el crecimiento que tienen que llevar adecuadamente, porque los primeros síntomas son los que tenemos que verificar y estos dependen de la detención del crecimiento. Fíjate que yo sí quiero invitar a las personas que tengan algún problema de este tipo que hoy estuvimos platicando aquí en Un Buen Día, que necesiten asesoría, que necesiten acompañamiento, se pueden acercar a Una Oportunidad de Vida AC, que está aquí en Guadalajara. Es una asociación dedicada a todos los que son problemas renales. Está aquí en Guadalajara y estaremos pasando los datos para que se pongan en contacto, y especialistas como la doctora Michelle Arechiga y como más especialistas están en la atención, porque debe ser una atención multidisciplinaria. Entonces, bueno, pues de verdad yo quiero exhortarlos a todos ustedes a acercarse a esta asociación que está encaminada y dirigida a ellos, ¿no, Adriana? Así es. Mi querida Michelle, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Amigos, esperemos que esta información muy puntual les sirva. Desde luego se quedan muchas dudas en el tintero. Esperemos tener la oportunidad, querida Michelle, que nos vuelvas a acompañar para practicar con ustedes y compartir más y más ideas que nos sirvan. Amigos, un gustazo como siempre. Este espacio es de ustedes. Hasta la próxima.